día de hoy voy a sustentar mi monografía de grado titulada Modelos de mezclas gaussianas como clasificadores en el contexto de Machine Learning. Bueno, esta, esta exposición la voy a dividir en estos 6 ítems, que va a ser pues, la motivación, los modelos de mezclas gaussianas, donde abarco que es una mezcla, que es un modelo de mezcla, y la formulación matemática del GMM, que más adelante vemos qué es. Estimación de los parámetros, cómo se estiman los parámetros y cómo se estiman usando el algoritmo esperanza maximización, también conocido como EM. Luego, pues, indicaré cómo es que se hace la clasificación con los modelos de mezclas. Aplicaré los resultados a un conjunto de datos, donde describiré cómo están conformados los conjuntos de datos, cómo está conformado el conjunto de datos, cómo los particioné y pues los resultados que obtuve. Y por último, pues las conclusiones. Entonces, bueno, la motivación. Bueno, ¿qué me motivó a hacer este trabajo? Bueno, pues en los algoritmos supervisados de la clasificación es una de las principales aplicaciones que se tiene dentro del Machine Learning. En este contexto se cuenta con varios métodos que nos permiten clasificar una gran variedad de conjuntos de datos. Por ejemplo, como está el método de K-means, el método de Knight de Bayes, máquinas de vectores de soporte, pues entre otros. Pues sin embargo, pues en las aplicaciones muy poco se desarrolla en torno a los modelos de mezclas. Esto motiva a estudiar este tipo de modelos y analizar la manera en cómo ellos se pueden implementar para hacer clasificación. Entonces, por ejemplo, este tipo de modelos se pueden usar para hacer segmentación de imágenes. Eso es un tipo de clasificación de imágenes por píxeles. Se puede usar para clasificar sonidos o también se puede usar para clasificar documentos. Pero clasificar no documentos por el tipo, de, digamos, esto es un Word, un Excel, un PowerPoint, no, sino clasificarlos en el sentido del contenido que tiene cada documento. Es decir, los modelos de mezclas pueden ser capaces, digamos, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, si este documento Word habla sobre, no sé, eh, no sé, por ejemplo, virus, y el Excel menciona un dato sobre virus, entonces los va a agrupar pues en un grupito. Entonces, bueno, ahora sí ya dejar la motivación clara, vamos a ver qué son los modelos de mezclas gaussianas. Entonces, bueno, ¿qué es una mezcla gaussiana? ¿Listo? Entonces, antes de entrar como tal a los modelos y ver cómo se formulan, pues es importante saber qué es una mezcla gaussiana. Pues bueno, una mezcla gaussiana es una función de distribución de probabilidad formada como una suma ponderada de cada distribución de probabilidad gaussiana. Es decir, una mezcla gaussiana es algo de este tipo, es una suma de unos pi sub k multiplicado por unas distribuciones gaussianas de parámetros mu k sigma sub k. Que no acuerdan cuáles son estas distribuciones, son las que tienen esta formita de campana de parámetros mu, bueno, en el caso univariado, de parámetros mu y sigma cuadrado, que es la varianza. El mu nos dice la localización y el sigma nos dice qué tan ancha o estrecha es la curva. Cuando digo acá el término ponderado, es porque estas distribuciones las estamos multiplicando por estas cantidades pi sub k, que en el contexto se denominan pesos y a las distribuciones las denominamos componentes. Algo a recalcar es que estos pesos cumplen una propiedad y es que ellos tienen que sumar 1. O sea, si yo sumo todos estos pi sub k, me tiene que dar 1. Esa es una restricción que tienen que cumplir esos pesos. Bueno, entonces ahora ya que es una mezcla. Bueno, aquí antes de definir ya como tal que es un modelo de mezcla, bueno, por ejemplo acá, digamos, tenemos un ejemplo univariado. Por ejemplo, acá tenemos esta distribución gaussiana ya multiplicada por su respectivo peso, que está rojita. Y por ejemplo tenemos otra verde, que está por acá, que no se alcanza, esta punteadita que se ve por acá, y la azulita que está por acá. Entonces pues la mezcla, como vimos, es la suma de esas tres distribuciones, que vendría siendo esta negrita que se ve por encimita. O sea, aquí se ve por encimita, pero o sea, ya está completamente sobrepuesta sobre las punteadas. Lo que pasa es que la elevé un poquito para que se pudiera percibir las componentes. Digamos, en el caso de R2, ya cuando tenemos
cuando ya tenemos características en R2, entonces ya tenemos una superficie aquí en R3 que está formada por estos bumps. Aquí están los bumps, estas montañitas. Y pues la mezcla viene siendo pues toda la unión de esas montañitas, ¿sí? Toda esta superficie que está en color gris. Entonces, bueno, ahora sí que es un modelo de mezclas gaussianas. Bueno, un modelo de mezclas gaussianas también se conoce en la literatura GMM, por eso ahí en el contenido mencioné ese término, GMM, que significa pues Gaussian Mixture Model, que así es como se conoce en la literatura. Bueno, pues los modelos de mezclas gaussianas son modelos probabilísticos, pues como vimos, pues porque se definen eh, como mezclas gaussianas. O sea, los modelos de mezclas gaussianas son modelos probabilísticos en el que el objetivo es ajustar una mezcla gaussiana, como acabamos de ver, a un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos en el caso, por ejemplo, acá en el caso univariado, tenemos estos 7 punticos, pues digamos, acá le ajusto una mezcla gaussiana a, a ese conjunto de datos. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que pues a unos datos en específico les voy a asignar una componente, una respectiva componente y luego formaré la mezcla como la suma de esas componentes. Por ejemplo, pues acá se ve la rojita, la verde y la mezcla para esos datos viene siendo, el modelo de mezclas gaussianas para esos datos pues viene siendo la negra. Por ejemplo, en el caso de R2, acá en características, con dos características, ya no tenemos datos unidimensionales, sino datos bidimensionales, entonces aquí tenemos esta representación. Esto se lo pueden pensar como, es exactamente pensarlo como lo que tenemos acá, simplemente como este caso que tenemos acá de la superficie, solo que aquí estamos ya considerando las curvas de nivel, lo cual nos permite dar como una representación un poco mejor de lo que está pasando, ya que pues si vemos la superficie los datos quedan por debajo y es muy difícil percibirlos. En cambio, si trabajamos con las curvas de nivel podemos ver qué cantidad de datos se concentran en cada componente. Por ejemplo, acá tenemos esta cantidad de datos que se acumulan en esta componente azul, estos que se acumulan en la componente roja y estos que se acumulan en la componente verde. Y acá pues, los que se acumulan en la componente moradita. De manera pues que la mezcla viene siendo pues toda la suma de ellas. Entonces viene siendo como una superficie formada por donde muchos cortes pues son cosas de este tipo, curvitas. Bueno, ahora sí vamos a hacer la formulación matemática. Bueno, para hacer la formulación matemática requerimos básicamente conceptos de álgebra matricial, de cálculo vectorial, conceptos mínimos de probabilidad, bueno, no mínimos, pero sí se requieren conceptos de teoría básica de probabilidad, como son la regla de Bayes, que lo veremos más adelante. Entonces, muchos de esos resultados que voy a hacer acá, pues no voy a ser tan explícito con las cuentas que hice, pero si alguno está interesado, me dice y yo le puedo suministrar el documento donde las cuentas se detallan mejor. Entonces, bueno, para hacer la formulación matemática vamos a suponer un modelo de mezclas gaussianas, un GMM con K componentes, es decir, que tenemos K distribuciones de probabilidad gaussianas como las vimos acá. O sea, tenemos K distribuciones de este tipo. Esto imagínenselo como que eh, cada componente pues viene siendo algo de este tipo de curvitas. Entonces pues, vamos a tener K de ellas. Entonces, bueno, vamos a considerar un GMM con K componentes y vamos a considerar un dato X, un dato arbitrario X que está en RD. ¿Sí? Es un dato dimensional. Puede pensarlo como un dato, como que X está en R2, entonces sería un puntico en el plano, o X en R1, pues un punto en la recta. Entonces vamos a suponer que ese dato, vamos a considerar ese dato y vamos a suponer que pues o vamos a considerar más bien que ha sido generado por una única componente de mezcla. De manera que considerando eso vamos a definir una variable indicadora zk, en la cual va a tomar dos valores. Va a tomar el valor 1 si esa observación, ese dato X, fue generado por la késima componente o 0 si pues no fue generado por la késima componente. Entonces, introduciendo esta variable indicadora, entonces podemos ir determinando las componentes que van a formar una mezcla gaussiana.
¿De qué manera? Pues definiendo, entonces, con esta variable indicadora defino la probabilidad de esa observación, dado que sé que la k-décima componente tomó el valor 1, eso quiere decir que el dato pertenece a esa componente, entonces esa probabilidad la expreso como la distribución, como la distribución del dato respecto a estos parámetros mu k y sigma sub k, que sería, pues como vimos, era la componente como mencioné anteriormente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, definimos una variable z que denominamos variable latente, la cual será un vectorcito, va a ser un vector formado por todas estas variables indicadoras. Esto va a ser un vector en R a la K que va a contener K-1 ceros y un 1, pues respectivamente, lo que vale indica, pues como mencionamos, o sea, va a haber una única componente que va a generar el dato. Entonces, como hay una única componente que genera el dato, pues un único z sub i va a tener un 1 y el resto van a ser 0. Por ejemplo, acá pueden pensarlo como, por ejemplo, si estamos en R a la 3, entonces pues puede ser un z puede ser 0, 1, 0. Ahora, como esas variables latentes z no las tenemos porque nosotros de antemano, como lo que estamos intentando es ajustar una mezcla gaussiana a un conjunto de datos, pues nosotros no, de antemano no tenemos no sabemos de antemano, poniéndonos de antemano no suponemos que nosotros tenemos a qué componente van a pertenecer, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos exactamente qué componente fue el que generó el dato. Entonces, para hacer todo ese procedimiento, entonces necesitamos asignarle una distribución a esas variables latentes. ¿De qué forma? La voy a definir como un vectorcito de pi sub, está formado por las entradas pi sub 1 hasta pi sub k, donde pues este vector cumple la propiedad, pues lo mismo, como mencionamos, pues estas pi sub, pi sub i suman, o pi sub k suman 1. ¿Sí? Y así de esta manera, pues entonces la k-décima componente de este vector que es la componente pi sub k, es igual a la probabilidad de que la k-décima variable indicadora, zk, tome el valor 1. Este pi k es el que llamamos peso de mezcla. Entonces, de esta manera, tenemos que entonces la probabilidad conjunta de darse la observación y que haya sido generado por la k-décima componente, pues esto lo podemos ver como este producto de probabilidades, esto por definición de probabilidad condicional. Entonces, viéndolo así por definición de probabilidad condicional, entonces pues ya definió esto, pues vimos que esto no es más que la distribución, la distribución gaussiana, y esta de acá pues, corresponde con el peso de mezcla que acabamos de ver. De esta manera, entonces para K igual a 1 hasta K, o sea, esto lo vamos a hacer para todas las K componentes, tenemos la distribución conjunta como tal de todo el modelo. De esta manera, este es el que caracteriza como tal al modelo. Simplemente es un vector que está formado por todos estos elementicos. Entonces, ahora sí que ya definida la conjunta, ¿cómo encontramos la mezcla gaussiana para los datos? Entonces, bueno, para encontrar la mezcla gaussiana, lo que hacemos simplemente es coger esta distribución conjunta y, como saben, para encontrar una distribución marginal, simplemente lo que hacemos es sumar la conjunta sobre todas las otras variables. Como queremos encontrar la distribución de x, entonces sumamos esto sobre las z, sobre toda la distribución de z, sobre todas las posibles selecciones de z. Entonces, como esto mismo acá, pues esto es simplemente lo mismo que probabilidad condicional. Entonces, pues como hay una única elección de z, la cual nos garantiza que la k-décima componente de esa z va a tomar el valor 1, entonces esta suma solo se reduce a las k componentes nulas. Entonces esta suma se reduce simplemente a sumar sobre las k entradas, las k componentes no nulas de esas elecciones, de esas variables latentes z. De esta manera encontramos como viene representada, pues la mezcla que mencionamos al comienzo. Entonces aquí este teta que menciono acá, pues es el vector de parámetros, este es el vector que contiene todos los parámetros de las distribuciones de las gaussianas y los respectivos pesos.
ya que pues este vector de parámetros no lo conocemos de antemano, porque pues como estamos intentando ajustar los datos a una mezcla gaussiana, entonces eh, no conocemos de antemano quiénes van a ser las medias. Simplemente estamos suponiendo que hay unos parámetros, pero que aún no conocemos, ¿sí? Entonces, ese teta viene determinado de esta forma, tal vez en una forma un poco fea, pero no es tan complicado o sea, de manipular. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una extensión. Considerando pues un vector de muestras independientes idénticamente distribuidas, vamos a definir la verosimilitud de la mezcla como esto. Recuerden que la verosimilitud pues simplemente es una función que depende de los parámetros. ¿Sí? Es una función que depende de los parámetros porque ya tenemos las observaciones. Y aquí esta productoria es una consecuencia de la independencia. Ahora vamos a definir una cantidad muy importante. Esta cantidad, vamos a verla después, que la importancia que tiene en nuestro estudio. Esta cantidad se denomina la probabilidad posterior, la cual lo que nos dice la probabilidad de que la cadécima variable indicada, la cadécima componente haya generado el dato X, dado que se generó ese dato. Entonces eso lo podemos encontrar por regla de Bayes y viene siendo este cociente de probabilidades, donde reemplazando cada cantidad por lo que hemos encontrado anteriormente, pues corresponde a esto. Entonces ahora este resultado lo podemos extender a la probabilidad, podemos extender esa probabilidad posterior pues ya a una muestra, ¿sí? Ya no tenemos un dato, sino podemos ya tener más de un dato. Aquí tomamos solo un dato X, pues ahora yo lo puedo extender a n datos. De manera que para el enésimo dato, ¿sí? Acá hay un dato en el enésimo dato, la probabilidad posterior viene a esta forma, ¿sí? Simplemente es acá cambiar ya no lo tomo sobre el X, sino sobre el XN. Esta cantidad la denomino RNK y recibe el nombre de responsabilidad. Esta responsabilidad pues, nos representa la probabilidad que, dado que sé que se generó la enésima observación, con la probabilidad que ella, dado que sé que se generó esa enésima observación, con la probabilidad de que ella haya sido generada por la cadécima componente de mezcla. Además, defino esta cantidad NK como la suma de las responsabilidades de cada componente. Mm, Esto pues lo que nos indica es la cantidad, o sea, esto para que quede más claro, esto es la cantidad de datos que generó la késima componente. Entonces ahora, ¿cómo va a ser la estimación? Bueno, para la estimación, para estimar los parámetros en un modelo de mezclas, se hará con el método de máxima verosimilitud, lo cual pues requiere que maximicemos la verosimilitud, la cual acabo de mencionar. Pero pues por facilidad es más práctico trabajar con la verosimilitud, que simplemente es aplicar logaritmo a esta expresión de acá. O sea, trabajar maximizando esta función. Entonces, pues para maximizar esto, vamos a derivar esta función respecto al vector de parámetros, vamos a igualar a 0 y vamos a despejar cada parámetro. Entonces, eso requiere pues que derivemos la distribución gaussiana, derivemos esta expresión respecto al vector de pesos y despejemos. Haciendo esas cuentas, pues encontramos que las estimaciones vienen dadas, los estimadores vienen dados como la media, que viene siendo como viene siendo la suma de la responsabilidad RNK multiplicada por el vector, partido entre este NK que ya definí y suma. La media viene de esta manera, como esto es simplemente la norma del vector multiplicada por la responsabilidad RNK. Y sumo todas esas respecto a todas las observaciones que tengo, todas las observaciones, las muestras, y divido entre nk, y el pk simplemente será pues, como el promedio, ¿no? La cantidad de datos que genera cada componente a partir entre el total de datos. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, acá pues estoy encontrando que cada parámetro depende, que no mencioné, cada parámetro pues como se puede observar depende de esa responsabilidad. Por eso decía que era importante pues definirla. Como vemos en cada dato aparece la responsabilidad y pues acá implícitamente aparece porque pues la suma de las responsabilidades. ¿Esto qué problema tiene? Pues que no encontramos una solución cerrada para los parámetros, no encontramos estimaciones cerradas. Esto nos impide como tal determinar de manera directa quiénes van a ser los parámetros de cada distribución gaussiana. Entonces para solucionar esto vamos a implementar un algoritmo que es el algoritmo de esperanza maximización, el cual lo que hace es encontrar las estimaciones de máxima verosimilitud por medio de iteración. Entonces este algoritmo está formado por dos pasos, un paso esperanza
y un paso maximización. El paso esperanza lo que requiere es que calculemos la esperanza de la log verosimilitud, o sea, esta expresión que definimos acá, requiere que maximicemos la esperanza de esa expresión, y que calculemos la esperanza de esa expresión y posteriormente pues maximizarla. Entonces aquí no voy a entrar en detalle de cómo fue que calculé el paso esperanza, pero el paso esperanza lo que hace es reducirse a simplemente el cálculo de la responsabilidad. Esto facilita notablemente las cuentas porque pues simplemente esa esperanza es esta cantidad, la cual pues es muy sencilla de calcular. Ahora el paso M requiere sustituir esa responsabilidad calculada pues en el paso esperanza en los estimadores. Aquí es donde se hace la maximización, ya que pues como vimos aquí maximizamos la log verosimilitud y sabemos que en estos parámetros se está maximizando la verosimilitud. Entonces simplemente lo que hacemos es sustituir la responsabilidad calculada en el paso anterior, la reemplazamos acá en cada parámetro y así encontramos los parámetros. Esos pasos los vamos repitiendo varias veces hasta que logremos que la verosimilitud, o sea, el error de la verosimilitud varíe por una distancia muy pequeña. Más o menos el algoritmo lo que está haciendo es algo así. O sea, tenemos el conjunto de datos y va fijando, o sea, fija un ajuste inicial para los parámetros, o sea, serían estas gaussianas que están acá, estas que están acá, que la verdad nos ajustan bastante, y luego sigue iterando y cada vez se van acercando más, hasta que llegue y se ajustan completamente los datos. Ahora, ¿cómo hacemos clasificación con los modelos de mezclas? Bueno, pues la clasificación con los modelos de mezclas va a recaer en esa responsabilidad que definimos, por eso decía que es muy importante. Ella es la que va a permitir hacer clasificación. ¿De qué manera la vamos a hacer? Pues la clasificación es bastante sencilla. Simplemente lo que haremos es, pues si nosotros queremos saber a qué dato, si nosotros tenemos una observación y queremos saber a qué componente va a pertenecer, pues ya, o sea, ya encontrado los parámetros, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos es calcular esta responsabilidad. O sea, miramos la responsabilidad para la primera componente, para la segunda componente, para todas las componentes que se tengan. Y simplemente lo que hacemos es que asignamos ese dato a la componente a la cual obtuvimos esta mayor responsabilidad. O sea, asignamos el dato a la componente donde se tuvo la mayor probabilidad posterior de pertenecer. Entonces, bueno, para hacer la aplicación, yo lo apliqué a un conjunto de datos que se llama RICE-MC Dataset. RICE-MC Dataset es un conjunto de datos que contiene 75.000 observaciones para 5 clases de arroz. ¿Sí? Tomaron 75.000 clases de arroz partidas en 15.000 clases por cada tipo de arroz. Y a cada muestra de arroz lo que hicieron fue tomarle 107 características como medidas, más que todo medidas, que como es el color, como es el perímetro, como es el área. Y tiene una última característica que corresponde a la clase. O sea, más o menos esta es como una previsualización de cómo vendría dado el conjunto de datos. Es algo así de este tipo. Para hacer mi estudio, pues yo no conseguiré todas las 107 variables porque pues sería un gasto computacional súper largo y sería muy difícil de visualizar. Entonces simplemente considere solo 4 características que van a ser el área, el perímetro, el eje mayor, el eje mayor y el eje menor y pues la clase. Ya que pues en el contexto de Machine Learning es importante determinar quiénes van a ser las características que van a ser con respecto a qué yo voy a clasificar y las clases que se denominan también las etiquetas con respecto a qué componente voy a etiquetar pues los datos. Aquí pues está la descripción de lo que son las características que yo tomé, pues la área, pues una medida correspondiente al área superficial del grano de arroz, el perímetro corresponde al contorno, el eje mayor qué tan largo es y el menor el ancho. Y la clase corresponde pues a la clase de arroz que se está tomando. En este caso solo se consideran 5, que es basmati, arbóreo, yasmín, karadak y ipsal. Ahora, bueno, para poder entrenar este modelo de mezclas gaussianas, como estamos hablando de Machine Learning, es importante que nosotros entrenemos y evaluemos. Entonces, para entrenar yo tomé 30.000 datos tomados de esta manera, tomé 6.001 de esta especie, 5.072 de esta, 6.059 de Isala, 5.123 de Yasmin y 6.045 de Cara. Con estos datos son los que yo voy a entrenar. O sea, estos datos voy a entrenar tomados los datos de esa manera, pues con eso es con el que voy a entrenar mi modelo. Y luego pues voy a probar qué tan bueno es con estos datos de prueba, tomados de esta manera. Entonces acá podemos ver cómo se están dividiendo los datos. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se está agrupando las basmati, aquí, aunque se ven por eso mezcladas, por eso las mezclas. Están todos los datos ahí mezclados. No están como aparte, sino mezcladitos. Entonces,
Los resultados. Bueno, pues para implementar este modelo de mezclas yo apliqué la función, yo apliqué una función que se llama mclose de la librería mclose nr y, y luego para hacer las predicciones a sus datos que yo mencioné, pues yo simplemente usé una función que se llama predict, la cual pues ella hace la predicción de los datos en base a la responsabilidad como la definí anteriormente. Entonces, para evaluar esto, para evaluar que el rendimiento de cómo se están comportando estos modelos de mezcla, lo hice con esta matriz de confusión. Aquí podemos ver cómo se hizo la clasificación para los modelos de mezclas. Por ejemplo, vimos que para las Arborio, como las tomé, 8.419 componentes las clasificó en una componente, que pues es la de Arborio. Uno la clasificó en la componente 3, 51 en la componente 4 y 528 en las otras componentes. Aquí podemos ver la manera en cómo para las Basmati pues la clasificó bien la 8.946 en la componente 2, en la Italia 8.844 en la componente 3, Jasmine 7.017 en la componente 4, que fue donde tuvo un mayor descache, tuvo un mayor error porque clasificó 2.036 en la componente que no era. Eso se puede ver acá en el diagrama de dispersión, ya que, como se puede ver, digamos, por ejemplo, en algunos, siempre las Jasmine, que son las naranjas, si hay un momento como que se dividen, entonces ahí eso es una de las razones por la que se pudo obtener eso. Y Caradac 8.745 las clasificó bien y 2.210 se descachó. Entonces con esa matriz de confusión nosotros podemos determinar la precisión general, o también conocida como el accuracy, y para los modelos de mezclas fue de 0.9327. La precisión siempre se mueve entre 0 y 1, y aquí tenemos un valor bastante bueno porque está acercándose, pues está muy próximo a 1, es un valor muy, muy alto. Entonces vemos que el modelo de mezclas gaussianas para hacer clasificación, pues parcialmente está muy bien. Pero pues además de eso vamos a usar otra medida de evaluación que se llama el Auser-ROC. El Auser-ROC simplemente lo que hace es determinar el área bajo la curva ROC. Esta es una curva ROC. La curva ROC son estas curvitas de colores y lo que hace es determinar el área debajo de esa curva. Dado que pues como aquí estamos en un problema de clasificación multiclase, pues la curva ROC, el área bajo la curva ROC es un problema que es una medida que se desarrolla principalmente en clases bivariadas, en binarias. Entonces, pues simplemente lo que hacemos es hacer una comparación por pares. Entonces calculo curvas ROC por pares y simplemente calculo cada una de la UC y calculo un promedio. Por ejemplo, acá tenemos 4 curvas como representativas y calculamos su respectiva ROC. De manera que esas áreas bajo la curva ROC, pues puedo determinar el AUC general de esta manera, como el promedio de las curvas ROC. De manera que aquí obtengo pues un puntaje AUC de 0.9124, lo cual es bastante bueno, ya que evaluando modelos que obtengan valores de AUC por encima del 0.8 se consideran buenos, y aquí obtenemos un valor de 0.9124, lo cual es bastante bueno. Pues claro, que un modelo perfecto toma el valor 1. Y acá se obtuvo un modelo donde prácticamente hubo una UC donde se obtuvo el valor 1. O sea que hubo características que sí las clasificó muy bien, como pudieron ver en la matriz de confusión. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones tengo? Bueno, pues del estudio, bueno, mis conclusiones, pues que del estudio de la parte matemática detrás de los modelos de mezclas gaussianas permitió entender su funcionamiento, lo cual resultó de gran utilidad para poder determinar cómo con la responsabilidad estos se podían usar para clasificación, ya que como vimos, pues la responsabilidad fue bastante útil para determinar cómo usarlos. Al haber expuesto la implementación y evaluación de los modelos de mezclas como clasificadores, fue posible ver el potencial que tiene este tipo de modelos junto con la gran variedad de contextos en donde se podrían aplicar como una alternativa a algoritmos de clasificación convencionales de Machine Learning. Pues de los resultados obtenidos de la matriz de confusión y la OCR para el conjunto de datos, se evidenció que los valores obtenidos para los GM como clasificadores están muy cercanos a los de un clasificador perfecto, lo que en la práctica muy poco se ve. Pues como vimos, obtuvimos puntajes de 0.9327 para la precisión y obtuvimos una OC de 0.9124, lo cual fue bastante bueno. Como vimos, bueno, tal vez ustedes no lo pudieron percibir mejor, pero el algoritmo de esperanza máxima es un resultado ser una útil y rápida herramienta para estimar los parámetros del modelo cuando la verosimilitud tiene una expresión sencilla. Aquí no entré tanto en detalle con esa expresión, pero la verdad sí fue bastante sencillo la manera en cómo ella adoptó una forma, lo cual me permitió simplificar bastante el paso de esperanza y haber hecho unas deducciones de que el paso de esperanza simplemente se me reducía a la responsabilidad, ya que lo contrario pues no voy a poder concluir esto. Aquí están las referencias, pues aquí están todas las referencias donde yo
donde yo tomé las consultas, la teoría, todo aquí está. Aquí pueden consultarlo. Adicional, si alguno está interesado en el documento o si alguno me pueden decir y yo les puedo indicar pues en mi enlace de GitHub donde están todos los códigos para que si alguno está interesado en manipular el conjunto de datos o correr los scripts que yo usé para poder generar todo este tipo de cosas, pues me dice y se los comparto. Muchas gracias a todos.